El multimillonario vivió solo durante décadas, hasta que una empleada de limpieza cambió su destino. Alejandro Salazar tenía 41 años, y todo lo que muchos soñaban tener: una empresa que aparecía en revistas, carros de lujo guardados en un garaje enorme y una casa tan grande que el eco de sus propios pasos lo acompañaba cada mañana. Desde afuera parecía un hombre que lo había logrado todo, el típico empresario fuerte que no necesitaba a nadie. Pero cuando las puertas se cerraban y los empleados se iban, la realidad era otra. La mansión quedaba en silencio, y solo se escuchaba el sonido constante del oxígeno que ayudaba a respirar a su madre, doña Carmen, una mujer de 70 años que llevaba mucho tiempo luchando contra una enfermedad que no daba tregua. Alejandro comenzaba su día antes del amanecer, revisando los medicamentos, organizando las citas médicas y confirmando que la enfermera nocturna hubiera cumplido con todo. Después se iba a la oficina, tomaba decisiones que movían millones y regresaba corriendo en la tarde para sentarse junto a la cama de su madre, tomarle la mano y contarle cómo había estado el día, aunque ella muchas veces apenas podía responderle con una mirada cansada. Así habían pasado los últimos años. Amigos que dejaron de llamar porque siempre estaba ocupado. Relaciones que terminaron porque ninguna mujer aceptaba que él pusiera a su madre antes que a cualquier plan romántico. Alejandro empezó a convencerse de que estaba destinado a vivir solo, que su fortuna solo servía para llenar cuentas bancarias, pero no para llenar el espacio vacío que sentía al acostarse cada noche. Doña Carmen había sido una mujer fuerte, de carácter firme, la que levantó a la familia cuando su esposo murió. Ahora dependía de su hijo para todo. Él nunca se quejaba frente a ella, siempre le sonreía y le decía que todo estaba bajo control, pero cuando salía al jardín por las noches se quedaba mirando la alberca apagada y pensaba que su vida se estaba consumiendo entre hospitales y juntas de trabajo. A veces recordaba a Valeria, su expareja, una mujer elegante que disfrutaba las fiestas y los viajes. Ella le dijo una vez que no estaba dispuesta a competir con una enferma y se fue sin mirar atrás. Esa frase se le quedó clavada. Desde entonces Alejandro dejó de intentar conocer a alguien. Sentía que cualquier mujer que se acercara lo haría por interés o terminaría cansándose de su realidad. Una mañana el médico fue directo al punto. La enfermedad de doña Carmen estaba avanzando más rápido de lo esperado y necesitaría cuidados más constantes. Alejandro decidió contratar a una nueva persona de limpieza porque la casa ya no estaba siendo atendida como antes. No era prioridad, pero entendía que necesitaba ayuda. La agencia le envió a varias candidatas, pero él apenas les prestó atención. Solo quería a alguien responsable que no hiciera preguntas. Ese mismo día, mientras firmaba unos documentos en su estudio, escuchó la voz tranquila de una mujer que se presentaba en la entrada. Era Lucía Hernández, 35 años, mirada firme y ropa sencilla. No llevaba nada llamativo, solo una carpeta con referencias y una actitud respetuosa. Alejandro la miró apenas unos segundos y le explicó las reglas de la casa: horarios estrictos, discreción absoluta y nada de involucrarse en asuntos personales. Ella asintió sin discutir. Lo que Alejandro no sabía era que esa decisión, tan simple como contratar a alguien para limpiar pisos y ventanas, iba a cambiar el rumbo de su vida de una manera que nunca imaginó. Esa primera tarde, Lucía terminó su trabajo más rápido de lo esperado. En lugar de irse de inmediato, pasó por la habitación de doña Carmen para preguntar si necesitaba algo. La enfermera estaba ocupada organizando medicinas, y Lucía se ofreció a acomodar unas flores marchitas que estaban en un jarrón. Doña Carmen la observó con atención y le pidió que se quedara un momento. Comenzaron a hablar de cosas simples, del clima, de la comida, de recuerdos de juventud. Alejandro escuchó risas desde el pasillo, algo que no oía en esa casa desde hacía mucho tiempo. Se quedó inmóvil, sorprendido. Cuando entró a la habitación, vio a su madre sonriendo de verdad, no por compromiso. Lucía se levantó de inmediato, un poco apenada, pensando que tal vez había cruzado un límite. Alejandro no dijo nada, solo miró a su madre, que le apretó la mano con una energía que parecía olvidada. Esa noche, mientras revisaba correos en su despacho, no pudo dejar de pensar en la escena. No era solo una empleada eficiente, había algo distinto en la forma en que trataba a su madre, sin exageraciones ni interés oculto. Pasaron los días, y la rutina empezó a cambiar sin que él lo notara de inmediato. Doña Carmen esperaba las tardes para platicar con Lucía. La casa ya no se sentía tan fría. Incluso el personal comentaba que el ambiente estaba más ligero. Alejandro empezó a observar más.
a escuchar fragmentos de conversación, a notar cómo Lucía ajustaba la almohada de su madre con cuidado, o le acomodaba el cabello antes de que él entrara al cuarto. Un sentimiento nuevo comenzó a crecer dentro de él, algo que no sabía nombrar porque llevaba años cerrado a cualquier ilusión. Sin embargo, también apareció el miedo a ilusionarse, a creer que podía haber algo más que gratitud. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, escuchó a su madre decirle a Lucía que Alejandro era un buen hombre, que solo necesitaba a alguien que lo mirara sin ver su dinero. Él se detuvo antes de entrar. Sintió que esas palabras lo dejaban expuesto. No sabía que, en ese mismo momento, su madre guardaba un secreto que cambiaría todo más adelante, porque lo que Alejandro veía como una coincidencia, como un golpe de suerte en medio de su cansancio, en realidad era parte de algo que llevaba tiempo moviéndose en silencio, y sin darse cuenta, el hombre que creía tener el control absoluto de su vida, estaba a punto de descubrir que el destino ya había tomado una decisión por él, mucho antes de que Lucía cruzara la puerta de su casa. La enfermedad de doña Carmen no era algo nuevo en la vida de Alejandro, pero en las últimas semanas se había vuelto más pesada, más difícil de manejar. Tú lo ves llegar al hospital con el traje todavía puesto, la corbata un poco floja, y el celular vibrando sin parar en el bolsillo. No le importa quién esté llamando. Camina directo al elevador, saluda de memoria a las enfermeras, y entra a la habitación con esa mezcla de fuerza y miedo que solo tienen los hijos cuando sienten que pueden perder a su mamá. Doña Carmen está más delgada que antes, su piel se ve frágil, y sus manos tiemblan cuando intenta levantar el vaso con agua. Alejandro deja todo sobre la mesa y la ayuda con cuidado, como si cada movimiento fuera de cristal. El médico le explica que el tratamiento ya no está dando el mismo resultado y que necesitan hacer ajustes. Habla de nuevas medicinas, de posibles efectos secundarios y de vigilancia constante. Alejandro escucha en silencio, hace preguntas claras y firmes, pero por dentro siente que el piso se le mueve. Él siempre ha resuelto problemas con dinero, con decisiones rápidas, con contactos importantes. Aquí no sirve nada de eso. Aquí solo puede esperar y cuidar. Esa noche no regresa a la oficina. Se queda sentado junto a la cama, viendo cómo su madre duerme con dificultad. Recuerda cuando era niño y ella lo llevaba de la mano a la escuela, cuando le decía que no tuviera miedo porque siempre estaría para protegerlo. Ahora es él quien repite esas palabras en voz baja, aunque no esté seguro de poder cumplirlas. En la madrugada, la enfermera le sugiere que vaya a casa a descansar un poco, pero Alejandro se niega. No quiere perder ni un minuto. El cansancio se le nota en los ojos, en la forma en que aprieta la mandíbula cada vez que su mamá se queja de dolor. Los días siguientes se vuelven una carrera contra el tiempo. Traslados del hospital a la casa, ajustes en el cuarto para poner más equipo médico, visitas de especialistas. La mansión empieza a parecer una clínica privada. Hay cajas con medicamentos en los pasillos, cables conectados a máquinas que no dejan de sonar. Alejandro cancela reuniones importantes y delega decisiones en su socio, Rogelio, que intenta convencerlo de que no puede abandonar la empresa tanto tiempo. Pero Alejandro no escucha razones. Para él, todo lo demás puede esperar. En medio de ese caos, Lucía sigue llegando puntual. No hace preguntas que incomoden, no se mete donde no la llaman, pero está presente. Cuando los enfermeros salen del cuarto, ella entra para acomodar las sábanas limpias, para abrir las ventanas unos minutos y dejar que entre aire fresco. Un día, mientras Alejandro discute por teléfono con el seguro médico, escucha que su mamá se ríe otra vez. Se asoma y ve a Lucía contándole algo sobre su hijo Mateo y una travesura en la escuela. Doña Carmen tiene los ojos brillantes, como si por un momento olvidara el dolor. Alejandro empieza a notar que cuando Lucía está cerca, su madre coopera más con el tratamiento. Toma los medicamentos sin quejarse tanto, come un poco más. El médico incluso comenta que su ánimo influye mucho en su estado físico. Alejandro no quiere hacerse ilusiones, pero no puede ignorar el cambio. Una tarde, la situación se complica. Doña Carmen tiene una crisis fuerte. Le falta el aire, y el monitor empieza a marcar números que asustan. Alejandro pierde el control por primera vez. Llama a los médicos, grita órdenes, siente que el corazón se le va a salir del pecho. Lucía, en lugar de quedarse paralizada, sostiene la mano de doña Carmen y le habla con calma, recordándole que respire despacio, que no está sola. Cuando por fin logran estabilizarla y la ambulancia se la lleva al hospital, Alejandro se queda en la sala con las manos temblando. Lucía le acerca un vaso de agua sin decir nada. Él lo toma y por primera vez la mira como si realmente la estuviera viendo.
En el hospital, las horas pasan lentas. Alejandro camina de un lado a otro, hasta que el médico sale a decirle que lograron controlarla, pero que deben prepararse para cualquier escenario. Esa frase se le queda clavada. Prepararse para cualquier escenario significa aceptar que puede perderla. Se sienta y se cubre el rostro con las manos. Lucía está a unos pasos, esperando instrucciones, pero al verlo así, se acerca y le pone la mano en el hombro. No es un gesto exagerado, es algo simple, humano. Alejandro no se aparta. Esa noche, mientras observa a su madre dormida otra vez, entiende algo que lo golpea fuerte. Ha vivido tanto tiempo enfocado en salvarla, en sostenerlo todo, que se olvidó de sí mismo. Se olvidó de que también necesita apoyo. Y sin buscarlo, ese apoyo ha estado frente a él en forma de una mujer que llegó para limpiar la casa y terminó sosteniendo su mundo en el momento más frágil. Pero aquí empieza a formarse algo que tú, como espectador, apenas alcanzas a notar. Cuando doña Carmen abre los ojos por unos segundos y ve a Alejandro y a Lucía juntos al pie de la cama, hay una expresión distinta en su mirada. No es solo alivio por estar viva, es como si estuviera confirmando algo que ya sabía, como si la crisis, el susto, todo ese dolor, fuera parte de un movimiento más grande que todavía no se revela. Alejandro cree que está luchando solo contra la enfermedad. No imagina que su madre, aún débil, sigue tomando decisiones que podrían cambiar su destino para siempre. La llegada de Lucía Hernández a la vida de Alejandro no fue escandalosa ni llamativa, pero desde el primer día tuvo algo que no pasó desapercibido. Tú la ves cruzar el portón enorme de la casa con una bolsa sencilla al hombro y el cabello recogido en una coleta baja. No trae maquillaje llamativo ni ropa cara. Lleva una blusa limpia, jeans oscuros y zapatos cómodos. Se detiene un segundo antes de tocar el timbre, respira hondo y mira la fachada, como si supiera que está entrando a un lugar donde las reglas no son iguales para todos. La puerta la abre Tomás, el chofer de la familia, que la mira de arriba a abajo con cierta desconfianza. En esa casa han pasado muchas personas que no duran más de un mes. Lucía entra sin hacer ruido, observando todo con atención. Los pisos brillantes, los cuadros enormes en las paredes, las escaleras que parecen de hotel. No se impresiona, pero sí entiende que ese trabajo puede cambiarle la vida si lo conserva. Alejandro baja las escaleras sin prisa. Trae el celular en la mano y el gesto serio de siempre. Cuando la ve, apenas asiente con la cabeza. No está de humor para entrevistas largas. Le hace preguntas directas. ¿Cuánto tiempo trabajó en otras casas? Si tiene referencias. Si está dispuesta a horarios flexibles. Lucía responde claro, sin exagerar. Le dice que necesita el trabajo porque mantiene sola a su hijo Mateo, que tiene 15 años y está en la preparatoria. No entra en detalles tristes ni busca provocar lástima. Solo habla con la verdad. Alejandro le explica que su madre está delicada y que en esa casa la prioridad es ella. Le advierte que no quiere chismes ni visitas inesperadas. Lucía acepta todo sin discutir. Hay algo en su forma de hablar que no suena sumisa, sino firme, como si supiera lo que vale, aunque su posición no sea la más alta en esa casa. Ese mismo día empieza a trabajar. Recorre los pasillos, limpia con cuidado, ordena lo que está fuera de lugar, pero no se limita a pasar un trapo y ya. Observa detalles que otros no habían visto. Cambia flores marchitas por unas nuevas que encuentra en el jardín. Abre las cortinas para que entre más luz. En la cocina organiza los frascos de medicamentos que estaban mezclados con utensilios. Cuando llega al cuarto de doña Carmen, toca la puerta antes de entrar. La encuentra despierta, mirando hacia la ventana. La enfermera está ocupada revisando una lista. Lucía se presenta con voz tranquila. Doña Carmen la mira largo rato, como si intentara recordar algo. Le pide que se acerque. Lucía acomoda una silla junto a la cama y escucha. No interrumpe, no finge interés, solo escucha. Hablan de cosas simples al principio, de cómo está el clima, de que el jardín se ve bonito cuando lo riegan temprano. Poco a poco la conversación cambia. Doña Carmen le pregunta por su hijo. Lucía cuenta que Mateo quiere estudiar ingeniería, que es buen estudiante pero a veces se mete en problemas por defender a sus amigos. Doña Carmen sonríe. Le dice que los jóvenes con carácter fuerte suelen llegar lejos. Esa tarde, cuando Alejandro regresa de una reunión complicada, entra al cuarto esperando encontrar el mismo ambiente pesado de siempre, pero escucha risas, risas claras. Se queda quieto en la puerta. Ve a su madre contando una anécdota de cuando era joven, moviendo las manos con energía. Lucía la escucha con atención y se ríe en el momento justo.
Sin exagerar, Alejandro siente algo extraño en el pecho. No es celos ni molestia, es sorpresa. Hace mucho que no veía a su madre así. Cuando Lucía nota su presencia, se levanta de inmediato y se disculpa si estaba distrayendo a doña Carmen. Alejandro niega con la cabeza. No sabe qué decir, solo agradece en voz baja y le pide que continúe con su trabajo. Esa noche, mientras cena solo en el comedor enorme, no puede dejar de pensar en la escena. Siempre ha pagado a las mejores enfermeras, ha comprado equipos caros, ha contratado especialistas reconocidos. Y sin embargo, lo que logró que su madre sonriera fue una conversación sencilla. Los días siguientes confirman que no fue casualidad. Lucía termina sus tareas y siempre pasa unos minutos con doña Carmen. Le acomoda el cabello, le pinta las uñas con un tono discreto, le lee mensajes que llegan al celular cuando Alejandro está ocupado. La casa empieza a sentirse menos fría, pero aquí hay algo que tú notas antes que Alejandro. Un detalle pequeño. Una tarde, mientras Lucía ayuda a doña Carmen a acomodarse en la cama, la señora le toma la mano con fuerza y la mira fijo. No es una mirada cualquiera, es como si la estuviera reconociendo. Lucía sostiene la mirada un segundo más de lo normal, luego baja los ojos. Alejandro entra justo en ese momento y no alcanza a captar la intensidad del gesto. Solo ve a su madre tranquila y a Lucía retirándose con respeto. Él piensa que todo es resultado del buen corazón de una mujer trabajadora. Lo que no sabe es que esa no es la primera vez que Lucía cruza la vida de su familia. Hay algo en su pasado que todavía no se revela, algo que conecta su historia con la de doña Carmen desde mucho antes de que esa puerta se abriera. Y mientras Alejandro empieza a sentir que, por primera vez en años, la oscuridad de su casa se está disipando, la verdad espera el momento exacto para salir a la luz. Desde que Lucía empezó a trabajar en la casa, algo cambió en el aire, y tú lo puedes notar en detalles pequeños. No es que la enfermedad de doña Carmen desapareciera, ni que los problemas se resolvieran de un día para otro. Es algo más simple y más fuerte al mismo tiempo. Las tardes, que antes eran largas y silenciosas, ahora tienen voz, tienen risa, tienen conversación. Alejandro empieza a darse cuenta sin querer. Una tarde llega antes de lo habitual. La junta que tenía se canceló y decide volver a casa sin avisar. Al entrar no escucha el sonido constante del televisor ni el pitido de las máquinas médicas. Escucha voces. Se detiene en el pasillo que lleva al cuarto de su madre. La puerta está entreabierta. Desde ahí ve a Lucía sentada junto a la cama, con una libreta en la mano. Doña Carmen le está dictando una receta antigua, de esas que aprendió cuando era joven. Le habla de cómo se prepara un mole especial que hacía para las fiestas familiares. Lucía apunta todo con atención, preguntando cantidades exactas, riendo cuando doña Carmen dice que el secreto es no tener miedo al picante. Alejandro siente algo extraño. Es como si estuviera viendo una escena que no le pertenece, una parte de la vida de su madre que él no conocía. Siempre habló con ella de médicos, de resultados, de tratamientos. No recordaba la última vez que la escuchó hablar de algo que no fuera su enfermedad. Cuando Lucía nota que él está en la puerta, se pone de pie de inmediato. Le dice que estaban pasando el rato. Alejandro asiente, pero no entra de golpe como siempre. Se queda escuchando unos segundos más. Doña Carmen le dice que su hijo siempre fue muy serio, incluso de pequeño, y que le gustaría verlo reír más. Lucía sonríe, pero no responde nada. Solo mira a Alejandro como si esa frase también fuera para él. Esa noche, mientras cenan en la misma mesa de siempre, doña Carmen le comenta que Lucía cocina muy bien. Alejandro levanta la vista sorprendido. No sabía que ella hubiera preparado algo. Lucía aclara que solo ayudó en la cocina porque la enfermera estaba ocupada. Alejandro prueba la comida y reconoce que tiene un sabor distinto, más casero, más cercano a lo que recordaba de su infancia. Los días pasan y la conexión entre Lucía y doña Carmen se vuelve más fuerte. No es algo exagerado ni escandaloso, es constante. Lucía le cuenta historias de su hijo Mateo, de cómo a veces se desvela estudiando, de cómo quiere entrar a la universidad pública porque no quiere que su mamá gaste en colegiaturas privadas. Doña Carmen escucha con interés real, le pregunta detalles, le da consejos que vienen de su experiencia como madre. Alejandro empieza a quedarse en el cuarto más tiempo. Al principio lo hace con la excusa de supervisar, luego ya no necesita excusas. Se sienta en un sillón al fondo y escucha. Observa cómo Lucía le acomoda la cobija a su madre sin que ella lo pida, cómo le ofrece agua antes de que tenga que solicitarla, cómo cambia el tema cuando la conversación se pone triste,
Una tarde, mientras cae la lluvia afuera, la luz se va por unos minutos. La casa queda en penumbra. La enfermera sale a revisar el generador. Alejandro está a punto de llamar a mantenimiento, pero se detiene cuando escucha la voz tranquila de Lucía diciendo que no pasa nada, que la lluvia siempre trae recuerdos bonitos. Doña Carmen empieza a contar una historia de cuando Alejandro era niño y le tenía miedo a las tormentas. Dice que se metía en su cama y le pedía que no lo dejara solo. Alejandro siente calor en el rostro. No recordaba ese miedo. Lucía lo mira con una sonrisa leve, no burlona, solo humana. Cuando regresa la luz, el momento se rompe, pero algo ya cambió. Esa noche, Alejandro se queda pensando en lo que está sintiendo. No es solo gratitud, tampoco es simple atracción. Es una mezcla rara de admiración y calma. Lucía no actúa diferente frente a él que frente a su madre. No intenta impresionar. No le hace preguntas sobre su empresa ni sobre su dinero. Cuando él habla de trabajo, ella escucha con respeto, pero no muestra interés exagerado. Pero aquí es donde tú empiezas a notar algo más profundo. Una tarde, cuando Alejandro sale a atender una llamada en el jardín, doña Carmen le pide a Lucía que cierre la puerta. Le toma la mano con más fuerza que otras veces. Le pregunta si está segura de poder quedarse, si no le asusta lo que pueda venir. Lucía baja la mirada un segundo. Dice que no le asusta cuidar a alguien que lo necesita. Doña Carmen asiente como si esa respuesta confirmara algo que llevaba tiempo esperando. Cuando Alejandro vuelve a entrar, encuentra a su madre con una expresión distinta, más tranquila, más decidida. Él no sabe qué se dijeron en esos minutos. No pregunta. Solo siente que, por primera vez en mucho tiempo, la casa ya no se siente como una sala de espera eterna, y mientras él empieza a abrir el corazón sin darse cuenta, la conexión entre esas dos mujeres crece con una fuerza que no es casual. Hay miradas que duran un poco más de lo normal. Hay frases que parecen tener doble sentido. Tú lo percibes, Alejandro todavía no. Él cree que todo es resultado de la bondad y la coincidencia. No imagina que esa cercanía, esa confianza que se está formando frente a sus ojos, puede ser parte de algo que empezó mucho antes de que él decidiera contratar a una nueva empleada. La casa de Alejandro siempre había sido impresionante, pero fría. Los techos altos y los ventanales enormes no lograban ocultar el silencio pesado que se sentía en cada rincón. Tú lo habías visto caminar por esos pasillos como si estuviera atravesando un hotel vacío, saludando apenas al personal y encerrándose en su estudio para seguir trabajando, aun cuando ya no era necesario. Pero algo empezó a cambiar poco a poco, casi sin que él lo notara, y tú puedes verlo en los detalles más simples. Una mañana, al bajar las escaleras, Alejandro percibe un olor distinto en el aire. No es el aroma fuerte de productos de limpieza, ni el olor clínico de los medicamentos. Es café recién hecho y pan caliente. En la cocina encuentra a Lucía moviéndose con naturalidad, colocando platos sobre la mesa mientras habla con doña Carmen, que está sentada en una silla especial junto a la ventana. La enfermera observa, pero esta vez no es la única que cuida. Doña Carmen tiene una manta sobre las piernas y el rostro iluminado por la luz del sol que entra sin obstáculos, porque las cortinas están abiertas de par en par. Alejandro se queda quieto unos segundos. No está acostumbrado a ver a su madre fuera del cuarto a esa hora. Lucía lo nota y le explica que el doctor recomendó cambiar un poco la rutina, que el sol de la mañana puede ayudarle a sentirse mejor. Lo dice con seguridad, pero sin imponerse. Alejandro asiente. Se acerca a su madre y la saluda. Doña Carmen le dice que el desayuno sabe como los de antes. Él prueba un poco y reconoce sabores que creía olvidados. Con el paso de los días, la transformación se vuelve más evidente. Lucía organiza los espacios de manera más cálida. Coloca flores frescas en la sala. Cambia los cojines por otros de colores suaves. No es un cambio exagerado ni costoso. Es una forma distinta de cuidar el lugar. La casa empieza a sentirse habitada, no solo ocupada. Alejandro empieza a llegar más temprano. Ya no busca excusas para quedarse en la oficina hasta la noche. Quiere ver qué está pasando. Quiere entender por qué el ambiente se siente diferente. Una tarde encuentra a Lucía ayudando a doña Carmen a elegir una película vieja para ver juntos. No es algo que él hubiera propuesto antes. Siempre pensó que su madre estaba demasiado cansada para ese tipo de cosas. Se sienta con ellas. Al principio mantiene cierta distancia, como si no supiera si tiene derecho a entrar en ese momento. Pero cuando doña Carmen se ríe por una escena divertida y le toma la mano a su hijo, Alejandro siente que algo se afloja dentro de él. Hace mucho que no compartían un instante así sin hablar de médicos o resultados de estudios. Lucía no busca protagonismo.
Cuando ve que madre e hijo empiezan a conversar, se levanta con discreción para seguir con su trabajo. Alejandro la observa irse. Nota cómo trata cada objeto con cuidado, cómo recoge un vaso olvidado sin hacer ruido. No hay exageración en sus movimientos. Todo es natural. Una noche, mientras Alejandro revisa unos documentos en el comedor, escucha música suave que viene desde la sala. Se levanta curioso. Encuentra a Lucía enseñándole a doña Carmen unos pasos sencillos con las manos, moviéndolas al ritmo de una canción antigua. No están bailando de pie, pero el gesto basta para llenar el espacio de energía. Doña Carmen parece más despierta, más presente. Alejandro siente una mezcla de gratitud y algo más que todavía no quiere aceptar. Se da cuenta de que esa mujer no solo está limpiando su casa, está devolviendo vida a un lugar que él mismo había dejado apagarse. Pero no todo es perfecto. Una tarde, mientras Lucía habla por teléfono en el patio trasero, Alejandro pasa cerca sin que ella lo note. Escucha que menciona a su hijo Mateo y que le promete que todo estará bien, que solo necesita un poco más de tiempo. Su tono no es de preocupación exagerada, pero sí de responsabilidad. Cuando cuelga, se queda mirando al cielo unos segundos antes de regresar a la casa. Alejandro empieza a preguntarse cosas. ¿Qué tanto sabe realmente de ella? ¿Qué cargas lleva además del trabajo? No quiere invadir su privacidad, pero tampoco puede evitar sentir interés. Ese mismo día, al entrar al cuarto de su madre, la encuentra pensativa. Doña Carmen le pregunta qué opina de Lucía. Alejandro responde que es buena trabajadora y que ha sido de gran ayuda. Su madre lo mira fijo y le dice que hay personas que llegan a la vida por una razón, aunque uno no lo entienda al principio. Él intenta cambiar el tema, pero la frase queda flotando. Tú puedes notar que doña Carmen observa cada interacción entre ellos. Sus ojos siguen a Alejandro cuando éste mira a Lucía más tiempo del necesario. Hay algo en su expresión que no es casual. Una tarde lluviosa, el jardín se inunda un poco y el personal corre para cubrir muebles y cerrar ventanas. Lucía organiza todo con rapidez, da indicaciones claras sin levantar la voz. Alejandro la ve tomar el control con naturalidad. No es solo una empleada cumpliendo órdenes, es alguien que se involucra porque siente que pertenece. Esa noche, mientras la tormenta golpea los ventanales, la luz vuelve a irse. Alejandro se acerca al generador, pero Lucía ya tiene velas encendidas en la sala. Doña Carmen está tranquila, observando la escena con una sonrisa leve. Alejandro se sienta frente a ellas, iluminado por la luz cálida que cambia por completo el ambiente. En medio de esa calma improvisada, Alejandro siente algo claro por primera vez. No quiere que Lucía se vaya. No quiere que esta sensación de hogar desaparezca. Y aunque todavía no se atreve a nombrarlo, entiende que su vida ya no es la misma que hace unas semanas. Lo que él no sabe es que mientras la casa se llena de luz y risas, también se está construyendo algo más profundo, algo que no depende solo del cariño que están haciendo. Hay decisiones tomadas en silencio, miradas cómplices entre Lucía y doña Carmen, que esconden una intención que todavía no sale a la superficie. Y mientras Alejandro empieza a creer que todo esto es una coincidencia afortunada, el verdadero motivo de esta transformación sigue esperando el momento exacto para revelarse. Hasta ese momento tú has visto a Lucía moverse por la casa con calma, siempre enfocada en el trabajo y en doña Carmen, pero casi nada sabes de su vida fuera de esos muros. Alejandro tampoco sabía mucho, solo lo básico, que tenía un hijo adolescente y que necesitaba el empleo. Pero hay un día en que esa parte escondida empieza a mostrarse, y no de la forma más cómoda. Todo comienza una tarde en la que Alejandro regresa más temprano de lo normal y no encuentra a Lucía dentro de la casa. La enfermera le dice que pidió permiso para salir una hora porque tenía que resolver algo urgente con su hijo. Alejandro asiente, aunque por dentro siente una inquietud que no sabe explicar. No está acostumbrado a depender de nadie, pero ahora nota que cuando Lucía no está, la casa vuelve a sentirse pesada. Una hora después, Lucía regresa. Trae el rostro un poco tenso, pero intenta disimularlo. Se disculpa por la ausencia y retoma sus tareas sin dar detalles. Alejandro la observa desde el estudio. Nota que esa tranquilidad que siempre la acompaña hoy tiene pequeñas grietas. Esa misma noche, mientras doña Carmen duerme, Alejandro baja a la cocina por un vaso de agua y encuentra a Lucía sentada en la mesa con el celular en la mano. No está llorando, pero sus ojos están brillosos. Al verlo, se pone de pie de inmediato, como si la hubieran descubierto haciendo algo indebido. Alejandro le dice que no se preocupe, que puede sentarse. Hay un silencio incómodo que él decide romper. Le pregunta si todo está bien. Lucía duda unos segundos,
pero finalmente habla. Le cuenta que su hijo Mateo tuvo un problema en la escuela. Se peleó con otro alumno que lo estaba molestando por no tener el mismo nivel económico que los demás. La dirección quiere suspenderlo unos días. Lucía dice que ya habló con el director, que está tratando de arreglarlo, pero que no es fácil. No pide ayuda, no menciona dinero. Solo comparte la situación como quien necesita sacar lo que lleva dentro. Alejandro escucha con atención. Por primera vez la ve no como la mujer fuerte que sostiene todo, sino como una madre preocupada. Le pregunta si necesita algo. Lucía niega con la cabeza. Dice que siempre ha salido adelante sola y que esto no será diferente. Su tono no es orgulloso, es firme. Al día siguiente, sin que ella lo sepa, Alejandro manda investigar discretamente la escuela, no para intervenir, sino para entender mejor el entorno de Mateo. Descubre que es un buen estudiante, que no tiene antecedentes graves y que la pelea empezó porque defendió a un compañero. Esa información cambia algo en Alejandro. No es el típico adolescente problemático. Es un joven con carácter. Esa tarde, cuando Lucía llega al trabajo, Alejandro le dice que habló con la escuela. Ella se queda congelada. Piensa que cruzó un límite. Le explica que no quiere invadir su vida, pero que considera importante saber con quién convive su madre todos los días. Lucía lo mira directo a los ojos. No se enoja, pero le deja claro que su hijo es su responsabilidad. Alejandro entiende el mensaje. Días después, Mateo llega a la casa. No estaba planeado, pero Lucía no encontró con quién dejarlo y decidió llevarlo unas horas. El chico entra con timidez, mirando todo con curiosidad contenida. No toca nada, saluda con respeto. Alejandro lo observa desde lejos. Ve en él algo que reconoce, una mezcla de orgullo y necesidad de demostrar que no se siente menos que nadie. Doña Carmen pide conocerlo. Cuando Mateo entra al cuarto, ella le sonríe como si lo conociera de antes. Le hace preguntas sobre la escuela, sobre lo que quiere estudiar. Mateo responde con seguridad, sin exagerar. Alejandro escucha atento. Hay algo en esa conversación que lo mueve. Tal vez porque ve reflejado al joven que él fue antes de convertirse en empresario. Esa visita cambia la dinámica. Ahora Lucía no es solo la mujer que cuida la casa y acompaña a su madre. Es una madre que lucha por su hijo, que enfrenta problemas reales, que no tiene respaldo económico ni influencias. Alejandro empieza a admirarla más. Pero aquí es donde el giro empieza a tomar forma. Una noche, cuando Lucía cree que nadie la escucha, habla por teléfono en el jardín. Dice una frase que Alejandro alcanza a oír desde la ventana abierta. Dice que no puede fallar esta vez, que todo depende de que las cosas salgan como están planeadas. Alejandro frunce el ceño. ¿Planeadas por quién? ¿A qué se refiere? Cuando ella regresa al interior, su expresión vuelve a ser tranquila. Alejandro decide no confrontarla de inmediato. No quiere parecer desconfiado, pero esa frase se queda dando vueltas en su cabeza. Al día siguiente, encuentra a doña Carmen más animada que nunca. Le pregunta si confía en Lucía. Su madre responde que sí, que hay personas que llegan por caminos que uno no entiende al principio. Alejandro siente que hay algo que se le está escapando. Mientras la relación entre ellos se vuelve más cercana y la presencia de Mateo añade una nueva energía a la casa, también crece esa pequeña sombra de duda. Tú lo ves claro. Alejandro empieza a sentir algo profundo por Lucía, pero al mismo tiempo aparece la pregunta que no quiere formular. ¿Es todo tan simple como parece? ¿O hay algo más detrás de esa llegada que cambió su vida justo cuando más vulnerable estaba? Cuando la calma empieza a instalarse en la casa de Alejandro, cuando por fin parece que la rutina dejó de ser solo hospitales y silencios largos, aparece alguien que no está dispuesta a quedarse mirando desde lejos. Tú la ves bajar de un auto rojo brillante frente al portón, con lentes oscuros y una seguridad que llama la atención desde el primer paso. Es Valeria Montes, la mujer que fue parte de la vida de Alejandro durante casi 3 años y que nunca aceptó del todo que la relación terminara. Valeria no llega sin motivo. Dice que quiere saber cómo está doña Carmen, que escuchó por conocidos que su salud empeoró, pero en realidad hay algo más detrás de esa visita. Desde hace semanas le han contado que Alejandro pasa más tiempo en casa, que casi no sale a eventos y que hay una mujer nueva trabajando ahí. Eso le molesta más de lo que quiere admitir. Cuando Tomás le abre la puerta, ella entra como si todavía tuviera derecho a estar ahí. Camina por la sala observando los cambios. Nota las flores frescas, los nuevos cojines, la luz entrando por las ventanas abiertas. No es la misma casa que recuerda. Hay algo diferente, algo que no puede controlar. Alejandro baja las escaleras al escuchar su voz. Se queda quieto un segundo. No esperaba verla. La saluda con educación, pero sin cercanía.
Valeria lo abraza como si nada hubiera pasado, como si el tiempo no hubiera dejado distancia. Él no responde con la misma intensidad. Preguntan por doña Carmen y suben al cuarto. Lucía está acomodando unas almohadas cuando ellos entran. Al ver a la visita, se hace a un lado con discreción. Valeria la observa de inmediato. No necesita que nadie le explique quién es. Lo entiende en segundos. Esa mujer sencilla, sin maquillaje llamativo ni ropa costosa, es la que ahora ocupa espacio en esa casa. Doña Carmen saluda a Valeria con amabilidad, pero su atención vuelve rápido hacia Lucía, que le acerca un vaso con agua. Valeria nota el gesto, nota la confianza, nota la naturalidad, y eso le incomoda. Después de unos minutos, Lucía sale del cuarto para dejarlos conversar. Valeria aprovecha para lanzar comentarios suaves pero cargados de intención. Le dice a Alejandro que la casa se ve distinta, que parece que alguien ha querido cambiar cosas que antes estaban bien. Alejandro responde tranquilo que los cambios han ayudado a que su madre se sienta mejor. Valeria sonríe, pero sus ojos no acompañan esa sonrisa. Al bajar a la sala, Valeria se encuentra con Lucía en la cocina. No hay gritos ni insultos, solo miradas medidas. Valeria pregunta cuánto tiempo lleva trabajando ahí. Lucía responde con respeto que unas semanas. Valeria comenta que en casas como esa no cualquiera se adapta. Lucía no entra en provocaciones. Dice que hace su trabajo y nada más. Esa misma tarde, cuando Valeria se va, Alejandro siente una tensión que no estaba antes. Lucía sigue trabajando como siempre, pero ahora sabe que no es invisible. Hay alguien que la está observando con desconfianza. Los días siguientes traen pequeños movimientos que no parecen importantes al principio. Valeria empieza a llamar con frecuencia. Busca pretextos para pasar por la casa. Envía flores para doña Carmen, pero siempre se asegura de coincidir con la hora en que Lucía está presente. Sus comentarios son sutiles, pero dejan huella. Pregunta si no es peligroso confiar tanto en alguien que apenas conocen. Dice que el dinero atrae intereses ocultos. Alejandro intenta ignorar esas palabras, pero la frase que escuchó aquella noche en el jardín vuelve a su mente. No puede evitar unir cosas. ¿Y si hay algo que no ve? ¿Y si está bajando la guardia demasiado rápido? Una tarde, mientras Lucía ayuda a doña Carmen con un rompecabezas sencillo, Valeria aparece sin avisar. Se queda de pie observando la escena. Hay una sonrisa en su rostro, pero es fría. Dice que es admirable la dedicación de algunas personas cuando ven una oportunidad. El comentario cae pesado en el aire. Alejandro la mira serio. Le pide que respete. Valeria no levanta la voz. Se acerca a Alejandro y, en tono bajo pero firme, le recuerda que él no puede darse el lujo de equivocarse, que su empresa, su apellido, su reputación están en juego. Insinúa que las historias de madres solteras luchando por sus hijos suelen tener intereses ocultos cuando se acercan a hombres con poder. Lucía escucha parte de la conversación desde el pasillo. No entra, no se defiende, sigue con su trabajo, pero tú puedes ver cómo esa semilla de duda empieza a crecer. Esa noche, Alejandro se queda solo en el estudio más tiempo del habitual. Mira por la ventana y piensa en todo lo que ha cambiado en pocas semanas. La risa de su madre, la presencia de Mateo, la tranquilidad que siente cuando Lucía está cerca, y también la advertencia constante de Valeria. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Valeria hace una llamada desde su auto antes de irse. Dice que necesita información, que quiere saber todo sobre Lucía Hernández, dónde vive, con quién se relaciona, qué hizo antes de llegar ahí. Su tono no es de simple curiosidad, es de alguien que no piensa perder. Y así, cuando parecía que la vida de Alejandro empezaba a iluminarse, aparece una sombra con nombre y apellido. No hay gritos todavía, no hay enfrentamientos abiertos, solo miradas, frases medidas y una batalla silenciosa que apenas comienza. Tú sabes que esto no es casualidad. Valeria no regresó por nostalgia. Regresó porque siente que algo que considera suyo está cambiando de manos, y no piensa quedarse quieta viendo cómo otra mujer ocupa el lugar que ella dejó. La tensión que dejó la visita de Valeria todavía se siente en el aire, pero Alejandro toma una decisión que cambia el rumbo de las cosas. No quiere seguir atrapado entre dudas y comentarios venenosos. Quiere ver con sus propios ojos quién es Lucía, fuera del uniforme de trabajo, fuera de la rutina de cuidados y medicinas. Así que una tarde, después de que el doctor confirma que doña Carmen está estable por unos días, Alejandro hace algo que jamás habría hecho antes. La encuentra en la cocina guardando unos trastes y le pide que se quede un momento. Su voz no suena como la del jefe dando instrucciones, sino como la de un hombre que está pensando cada palabra. Le dice que quiere agradecerle por todo lo que ha hecho por su madre. Que no se trata solo de limpiar o acomodar,
sino de algo más grande. Lucía baja la mirada, incómoda con tanto reconocimiento. Dice que solo cumple con su trabajo. Entonces Alejandro suelta la propuesta. Quiere invitarla a cenar el sábado, a ella y a su hijo Mateo, no en la mansión, sino en un restaurante tranquilo. Lucía se queda en silencio. La invitación no es común. Sabe que aceptar puede abrir una puerta que tal vez no deba cruzar. Le recuerda que es su empleada. Alejandro responde que lo sabe, pero que la invitación es como agradecimiento, nada más. Esa noche Lucía casi no duerme. Mira a Mateo mientras hace tarea en la mesa pequeña de su departamento. Le cuenta lo de la invitación. Mateo la observa con una mezcla de sorpresa y emoción. Le dice que no tiene nada de malo ir a cenar, que no siempre se presentan oportunidades así. Lucía teme que la gente hable, que Valeria use eso en su contra, que Alejandro pueda cambiar de opinión después, pero al final decide aceptar. El sábado llega. Tú ves a Lucía frente al espejo, probándose un vestido sencillo que tenía guardado para ocasiones especiales. No es caro, pero le queda bien. Mateo se pone una camisa que apenas usa. Cuando el auto de Alejandro llega por ellos, el corazón de Lucía late con fuerza. El restaurante no es extravagante, pero sí elegante. Alejandro los recibe con una sonrisa distinta a la que muestra en reuniones de negocios. Se nota que está nervioso. Durante los primeros minutos la conversación es tensa. Hablan del tráfico, del clima, de cosas sin importancia, pero poco a poco la rigidez se afloja. Mateo comienza a contar historias de la escuela, de su interés por la ingeniería, de cómo le gustaría algún día crear algo que ayude a las personas. Alejandro escucha con atención real, le hace preguntas, le habla de su propia experiencia cuando empezó a trabajar joven, de los errores que cometió. No hay superioridad en su tono. Lucía observa la escena con cuidado. No ve burla ni condescendencia, ve interés genuino. Eso la tranquiliza un poco. Cuando Mateo se levanta para ir al baño, el ambiente cambia. Alejandro y Lucía se quedan solos unos segundos. Alejandro le dice que no quiere que se sienta obligada a nada, que entiende si la situación es complicada. Lucía le responde que lo que más le preocupa es que todo se malinterprete, que no quiere perder su trabajo, ni que su hijo sufra consecuencias por rumores. Alejandro le asegura que nadie tiene derecho a juzgarla. Pero justo cuando parece que la noche avanza sin problemas, aparece Valeria. No es coincidencia. Ella sabía dónde estarían. Entra al restaurante con paso firme y se detiene al verlos en la mesa. Sonríe como si la sorpresa fuera casual. Se acerca, saluda a Alejandro con confianza y luego mira a Lucía de arriba a abajo. El silencio pesa. Valeria hace un comentario ligero sobre lo pequeño que es el mundo. Pregunta si se trata de una reunión laboral. Alejandro responde claro que es una cena personal. Valeria levanta una ceja, pero no discute. Se limita a decir que espera que todos sepan lo que hacen. Mateo regresa justo cuando la tensión es más fuerte. Percibe el ambiente extraño, pero no entiende del todo. Valeria se despide con una sonrisa que no llega a los ojos y se aleja. Después de eso, la cena no vuelve a ser igual. Aunque intentan retomar la conversación, algo cambió. Lucía siente que la advertencia fue clara. Alejandro también lo siente. Al despedirse esa noche frente al edificio de Lucía, el silencio entre ellos no es incómodo, pero sí cargado de preguntas. Alejandro le dice que no le importa lo que piense Valeria, que está cansado de vivir según expectativas ajenas. Lucía lo mira fijo y le dice que las decisiones tienen consecuencias, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Cuando el auto se aleja, tú ves a Valeria dentro del suyo, estacionada a media cuadra. Observa todo con el celular en la mano. No parece triste. Parece decidida. Esa cena que comenzó como un simple agradecimiento, acaba de marcar una línea que ya no se puede borrar. Alejandro dio un paso hacia algo más que gratitud. Lucía cruzó un límite que había intentado mantener firme, y Valeria confirmó que no piensa quedarse mirando desde lejos. Lo que parecía una invitación inocente, acaba de convertirse en el inicio de un conflicto que va a sacudirlo todo. Después de la cena, nada vuelve a sentirse completamente tranquilo. No pasó nada escandaloso, nadie gritó, ni hubo escenas fuertes, pero tú sabes que algo se movió. Valeria no apareció por casualidad en ese restaurante, y cuando una persona como ella decide actuar, no lo hace a medias. Los primeros días parecen normales. Lucía sigue llegando temprano, cumple con sus tareas y pasa tiempo con doña Carmen como siempre. Alejandro intenta mantener la rutina, pero está más atento que antes. Mira su celular con más frecuencia,
como si esperara un mensaje incómodo en cualquier momento. Y el mensaje llega, pero no de la forma que imagina. Una mañana, mientras Alejandro está en la oficina, su socio Rogelio entra al despacho con una expresión rara. No parece molesto, pero sí incómodo. Le pregunta con tono cuidadoso si todo está bien en casa. Alejandro frunce el ceño. Rogelio menciona que en una reunión, alguien hizo un comentario fuera de lugar, que se rumora que el empresario exitoso ahora tiene una relación con su empleada doméstica, que dicen que ella se está aprovechando de la situación. Alejandro siente cómo le hierve la sangre. Pregunta quién dijo eso. Rogelio responde que no fue una persona directa, que simplemente el comentario ya está circulando en ciertos grupos. No necesita escuchar el nombre para saber de dónde viene. Esa misma tarde, al regresar a casa, nota algo distinto en el ambiente. 2 empleadas conversan en voz baja y se callan al verlo pasar. Tomás evita su mirada. No es descarado, pero es evidente que algo se está moviendo por debajo. Lucía también lo percibe. Una de las enfermeras le pregunta con tono curioso si es cierto que salió a cenar con el señor Alejandro. No lo dice con maldad abierta, pero la intención es clara. Lucía responde con calma que fue una cena de agradecimiento y nada más. La enfermera sonríe como si no le creyera del todo. El rumor empieza a crecer como una bola de nieve. No hay pruebas de nada, pero eso no importa. Lo que importa es la historia que se cuenta, que la empleada humilde logró acercarse al multimillonario justo cuando él estaba vulnerable por la enfermedad de su madre, que no puede ser coincidencia. Una tarde, mientras Lucía limpia el estudio, encuentra una revista de negocios abierta sobre el escritorio. En una columna pequeña, casi escondida, hay una nota breve hablando de Alejandro y mencionando su reciente cambio de actitud, insinuando que una nueva influencia femenina podría estar detrás de sus decisiones más personales. No dan nombres, pero es obvio. Lucía siente un nudo en el estómago. No por ella, por su hijo. Sabe cómo funcionan los comentarios en la escuela. Sabe que basta un rumor para que la vida se vuelva complicada. Esa noche, Mateo llega molesto del colegio. Un compañero le hizo un comentario sobre su mamá y el empresario famoso. No fue una acusación directa, pero sí una burla. Mateo intentó ignorarlo, pero le dolió. Lucía lo abraza y le asegura que la verdad siempre sale a la luz, aunque por dentro no está tan segura. Alejandro se entera de esto al día siguiente. Mateo fue a la casa para esperar a su madre y terminó contándole lo ocurrido a doña Carmen, que estaba presente cuando Alejandro entró al cuarto. El silencio se vuelve pesado. Alejandro siente culpa. Él hizo la invitación. Él decidió dar el paso. Y ahora el hijo de Lucía está pagando el precio. Mira a Lucía buscando una señal de reproche, pero ella no lo culpa. Solo le dice que así funcionan las cosas cuando la gente habla sin saber. Mientras tanto, Valeria no se detiene. Organiza una comida con amigas en un lugar exclusivo. Entre risas y copas, deja caer comentarios calculados. Dice que le preocupa que algunas personas no sepan cuál es su lugar, que hay mujeres que usan la enfermedad de otros para acercarse al poder. No menciona nombres, pero todos entienden. Lo que empieza como chisme social, pronto llega a personas con influencia. Un periodista busca más información. Un blog publica una nota insinuando que la nueva empleada podría tener antecedentes ocultos. No presentan pruebas, solo preguntas abiertas que alimentan la sospecha. Alejandro comienza a sentirse atrapado. Si defiende públicamente a Lucía, confirmará que hay algo entre ellos. Si guarda silencio, parecerá que oculta algo. Está acostumbrado a manejar crisis empresariales, pero esto es distinto. Aquí están en juego sentimientos y reputaciones personales. Una noche, mientras camina por el jardín intentando despejar la mente, escucha voces dentro de la casa. Se acerca sin hacer ruido. Es Valeria hablando con doña Carmen. No debería estar ahí, pero logró entrar con la excusa de visitarla. Valeria dice con tono suave que le preocupa que Alejandro esté siendo manipulado, que la mujer que ahora cuida la casa podría no ser quien aparenta. Doña Carmen la escucha sin interrumpir. Su expresión no revela nada. Alejandro entra en ese momento. La mirada entre él y Valeria es directa, sin gritos, pero llena de tensión. Él le pide que se retire. Valeria se levanta despacio y antes de irse dice algo que queda flotando en el aire, que a veces el amor ciega y que cuando la verdad salga, será demasiado tarde. Esa frase golpea fuerte, porque aunque Alejandro confía en Lucía, la sombra de la duda ya fue sembrada, y tú lo ves claro. El rumor no es el verdadero problema. El verdadero problema es que alguien está preparando algo más grande, algo que no se limita a comentarios en reuniones sociales.
algo que podría cambiar la percepción de todos y poner a prueba no solo la relación que están haciendo, sino la confianza misma sobre la que se está construyendo. El rumor ya no es solo un comentario incómodo en reuniones sociales. Ahora tiene forma, tiene intención y tiene un rostro claro detrás. Tú lo sientes desde el primer minuto del apartado 10. La calma frágil que Alejandro intentaba sostener se rompe de una vez. Todo estalla una mañana aparentemente normal. Lucía está en el jardín acomodando unas plantas cuando Valeria entra sin avisar. No viene elegante ni sonriente como otras veces. Viene decidida. Su expresión ya no intenta disimular. Alejandro está en casa porque decidió trabajar desde ahí. Al escuchar el tono firme de la voz de Valeria, sale al jardín. Lucía se queda de pie, con las manos ligeramente tensas, pero sin retroceder. Valeria no pierde tiempo. Dice frente a los dos que ya está cansada de fingir que no ve lo evidente, que es claro que Lucía ha sabido aprovechar el momento exacto para meterse en la vida de Alejandro, que primero fue la compasión por la madre enferma y luego la cercanía calculada. Sus palabras no son gritos, pero sí golpes directos. Lucía no responde de inmediato. Respira profundo. Le dice que no tiene nada que ocultar, que llegó ahí para trabajar y que nunca buscó nada más. Valeria se ríe con incredulidad. Pregunta si también fue coincidencia la cena en el restaurante, si también es casualidad que ahora pase más tiempo en áreas de la casa donde antes no estaba. Alejandro interviene. Le exige a Valeria que se detenga, que no tiene derecho a hablar así en su propia casa. Valeria lo mira con tristeza fingida. Le dice que solo intenta protegerlo, que él no está viendo el panorama completo porque está vulnerable por la enfermedad de su madre. Esa palabra, vulnerable, golpea fuerte. Alejandro siempre se ha visto a sí mismo como alguien fuerte, imparable. Escuchar que alguien cree que puede ser manipulado despierta algo en él. Lucía finalmente habla con firmeza. Dice que no necesita defender su dignidad frente a alguien que ya decidió creer lo peor, que si su presencia causa problemas, está dispuesta a irse. Esa frase deja un silencio pesado. Alejandro gira hacia ella de inmediato. Le dice que no se va a ir a ningún lado, que no ha hecho nada malo. Valeria observa esa reacción con atención. Sabe que esa es la prueba que necesitaba. La cercanía es real, pero la confrontación no termina ahí. Valeria saca su teléfono y muestra algo en la pantalla. Una publicación en un blog donde se sugiere que Lucía trabajó antes en una clínica privada que fue investigada por irregularidades. No es una acusación directa, pero deja la duda en el aire. Valeria pregunta si Alejandro sabía eso. Lucía se queda inmóvil por un segundo. Sí trabajó en esa clínica. Fue hace años. No estaba involucrada en nada ilegal, pero el lugar sí fue cerrado después de una auditoría. Ella renunció antes de que estallara el problema. Nunca lo mencionó porque no lo consideró relevante. Alejandro la mira buscando una explicación. Lucía habla claro. Dice que trabajó ahí como asistente de enfermería, que cuando empezaron los rumores de irregularidades decidió irse, que nunca tuvo nada que ver con malos manejos. Valeria aprovecha el silencio. Dice que es demasiada coincidencia, que alguien con ese pasado ahora esté tan cerca de una familia con dinero y una madre enferma. La tensión sube. Doña Carmen, que escuchó parte de la discusión desde la ventana, pide que entren. Su voz no es fuerte, pero sí firme. Los tres pasan al interior. En el cuarto, doña Carmen observa a cada uno con calma. Le pide a Valeria que explique claramente qué está insinuando. Valeria responde que solo quiere evitar que Alejandro sea engañado. Doña Carmen gira hacia Lucía y le pregunta si ocultó algo importante. Lucía sostiene la mirada. Dice que no ocultó nada grave, que simplemente no creyó necesario contar cada trabajo anterior, que su vida no ha sido fácil, pero que siempre ha trabajado con honestidad. Alejandro siente que está en medio de una línea invisible. Si duda de Lucía, confirmará la sospecha de Valeria. Si la defiende sin cuestionar, parecerá ciego. Entonces ocurre algo inesperado. Doña Carmen habla con una seguridad que sorprende a todos. Dice que conoce bien a las personas cuando las tiene cerca, que hay miradas que no mienten, y que Lucía nunca le ha dado motivo para desconfiar. Valeria aprieta los labios. No esperaba esa reacción. Pensó que sembrar la duda sería suficiente. Alejandro toma una decisión en ese momento. Le dice a Valeria que su relación terminó hace tiempo, y que no permitirá que interfiera más en su casa, que si tiene pruebas reales, las presente, pero que rumores y suposiciones no son suficientes. Valeria lo mira con decepción y enojo al mismo tiempo. Antes de salir, lanza una última frase, que hay verdades que no necesitan pruebas, que solo necesitan tiempo. Cuando la puerta se cierra, el silencio queda suspendido. Lucía se siente expuesta, no por lo que dijo Valeria,
sino porque ahora su pasado está sobre la mesa. Alejandro la observa intentando leer más allá de sus palabras. Y tú lo sabes, la confrontación no resolvió nada. Solo marcó un punto de no regreso. Valeria ya mostró que está dispuesta a ir más lejos. Lucía dejó claro que no huirá fácilmente. Y Alejandro acaba de elegir un lado sin tener toda la información. Lo que parecía una simple rivalidad acaba de transformarse en una guerra abierta donde cada movimiento puede cambiarlo todo. La discusión con Valeria dejó una marca clara en la casa. No hubo gritos después de que se fue, no hubo escenas dramáticas, pero el ambiente cambió. Tú lo notas en la forma en que Alejandro camina por el pasillo esa misma noche, más lento, más pensativo. Lucía sigue cumpliendo con su trabajo, pero ahora hay una distancia pequeña, casi invisible, como si ambos estuvieran midiendo cada palabra. Alejandro no es un hombre que hable de lo que siente. Está acostumbrado a resolver problemas con decisiones rápidas, no con conversaciones incómodas, pero esta vez sabe que no puede quedarse callado. Lo que pasó no fue solo una pelea de celos. Fue una acusación directa, una duda sembrada frente a todos. Esa noche espera a que doña Carmen se duerma. La casa está en silencio. Baja a la cocina y encuentra a Lucía lavando una taza. Podría pedirle que lo haga el personal al día siguiente, pero ella siempre deja todo en orden antes de irse. Alejandro se queda unos segundos mirándola. Finalmente habla. Le dice que quiere hablar claro, sin interrupciones, sin suposiciones. Lucía apaga el grifo y lo mira de frente. No parece asustada, pero sí preparada. Él empieza diciendo que confía en ella, que si la defendió frente a Valeria fue porque realmente cree en su honestidad, pero también admite que escuchar cosas del pasado lo tomó por sorpresa. No porque piense que sea culpable de algo, sino porque se dio cuenta de que sabe muy poco de su vida. Lucía no se ofende. Respira profundo y le dice que nunca ocultó nada con mala intención, que su vida ha sido sencilla, llena de trabajo y responsabilidades, que lo de la clínica fue solo un empleo más. Cuando empezaron los problemas, renunció porque no quería verse involucrada en algo que no le correspondía. No hubo demandas, no hubo acusaciones contra ella. Solo decidió irse. Alejandro asiente. La escucha con atención. Luego hace una pausa larga, como si estuviera reuniendo valor para lo que viene. Le dice que lo que más le molesta no es el rumor, es la idea de que alguien pueda pensar que ella está ahí por interés, porque él sabe lo que es que lo busquen por su dinero. Lucía baja la mirada un segundo. Le dice que entiende esa preocupación, que por eso dudó tanto en aceptar la cena, que sabía que la diferencia entre ellos no es pequeña, no solo es dinero, es el mundo en el que cada uno ha vivido. El silencio se vuelve más íntimo. Alejandro se acerca un poco más. Le dice que desde que ella llegó, su casa cambió, que su madre volvió a reír, que él mismo empezó a sentirse distinto, más tranquilo, más humano. No lo dice como un discurso ensayado, lo dice con torpeza sincera. Lucía siente que el corazón le late más rápido. Nunca buscó ese momento, nunca planeó que la relación cruzara esa línea, pero sería mentira negar que también siente algo. Alejandro entonces da el paso que lo cambia todo. Le dice que no quiere seguir fingiendo que esto es solo una relación laboral, que le importa más de lo que esperaba, que cuando la vio enfrentarse a Valeria sin miedo, entendió que no está tratando con alguien débil ni interesada. Lucía se queda en silencio. No responde de inmediato. Camina unos pasos hacia la ventana. Desde ahí se ve el jardín oscuro. Le dice que lo que siente también es real, pero que tiene miedo. Miedo de que todo esto termine dañando a su hijo. Miedo de que un día él dude de ella por comentarios externos. Miedo de perder el trabajo y la estabilidad que tanto le ha costado construir. Alejandro se acerca despacio. No la toca de inmediato. Le dice que no quiere que renuncie, que no quiere que se vaya, que está dispuesto a enfrentar lo que venga, que no le importa lo que piense Valeria ni los rumores. Lucía lo mira directo a los ojos. Le pregunta si de verdad está preparado para que su nombre se mezcle con el de una mujer sencilla, sin apellido conocido, con un pasado que no está lleno de lujos. Alejandro responde que ya está cansado de vivir según lo que otros esperan. En ese momento, sin grandes gestos, sin música de fondo, Alejandro toma su mano. No hay pasión descontrolada. Hay nervios, hay verdad. Lucía no la retira. Ese contacto sencillo marca una línea clara. Ya no son solo jefe y empleada. Pero mientras ese momento se construye, en otro lugar alguien observa. Valeria está sentada en su departamento, revisando información que mandó investigar. Tiene documentos, fechas, datos sueltos.
Entre ellos hay algo que la hace sonreír con satisfacción. No es una prueba directa de delito, es algo más personal. Algo que conecta el pasado de Lucía con la familia de Alejandro de una forma que él todavía no imagina. Valeria cierra la carpeta y mira por la ventana. Sabe que la confrontación anterior no fue suficiente. Necesita un golpe más fuerte. Algo que no solo genere duda, sino que rompa la confianza desde la raíz. Mientras tanto, en la casa, Alejandro y Lucía siguen hablando. No hacen promesas exageradas, no planean el futuro. Solo acuerdan algo simple, que serán honestos, que no permitirán que terceros definan lo que sienten. Lo que ellos no saben es que el verdadero conflicto aún no ha mostrado su cara completa, porque lo que Valeria encontró no es un rumor más, es una pieza que puede cambiar la historia desde el inicio. Y cuando esa verdad salga a la luz, no solo pondrá en juego el amor que están haciendo, pondrá en duda cada momento que creyeron espontáneo desde el primer día. La noche después de que Alejandro y Lucía aceptaron lo que sentían, fue extrañamente tranquila. No hubo promesas grandes ni planes apresurados, pero sí una sensación nueva en la casa. Tú la percibes en los detalles pequeños, en la forma en que Alejandro mira a Lucía cuando cree que nadie lo nota, en cómo ella ya no evita tanto su mirada, aunque sigue siendo discreta, pero la calma dura poco. 2 días después, a media madrugada, el monitor en el cuarto de doña Carmen empieza a sonar de manera diferente. No es el pitido normal al que todos se habían acostumbrado. Es más rápido, más urgente. La enfermera entra corriendo. Alejandro se despierta de golpe y en segundos ya está junto a la cama de su madre. Doña Carmen tiene dificultad para respirar. Su rostro se ve pálido, sus manos frías. Alejandro siente que el miedo le aprieta el pecho. Ese miedo que siempre ha estado ahí, pero que nunca termina de aceptar. Lucía, que esa noche se había quedado un poco más tarde porque doña Carmen estaba inquieta, entra al cuarto al escuchar el ruido. No pregunta qué pasa. Actúa. Sostiene la mano de doña Carmen mientras la enfermera ajusta el oxígeno. Alejandro llama al médico con voz firme, pero sus ojos delatan el terror. La ambulancia llega rápido. El traslado al hospital es tenso. Alejandro va dentro, sin despegarse de la camilla. Lucía lo sigue en su propio auto, sin que nadie se lo pida. No piensa en límites ni en lo que dirán. Solo sabe que no puede quedarse atrás. En el hospital todo se mueve con rapidez. Los médicos entran y salen. Le dicen a Alejandro que es una recaída fuerte, que su cuerpo está cansado, que deben estabilizarla antes de poder hablar de pronósticos. Las horas pasan lentas en la sala de espera. Alejandro camina de un lado a otro. No puede sentarse. No puede pensar con claridad. Lucía está ahí, sentada, pero atenta a cada movimiento. Cuando él se detiene frente a ella, no dice nada. Solo se deja caer en la silla de al lado. Por primera vez en mucho tiempo, baja la guardia por completo. Le confiesa que tiene miedo de perderla, que todo lo que ha construido no significa nada si no puede salvar a su madre. No habla como empresario, habla como hijo. Lucía lo escucha y le toma la mano sin pensarlo. No hay discursos, solo compañía. Amanece y el médico sale con el rostro serio, pero no devastado. Lograron estabilizarla. No está fuera de peligro, pero superó la crisis inmediata. Alejandro cierra los ojos con alivio. Siente que el cuerpo le pesa como si no hubiera dormido en días. Lucía se ofrece a quedarse mientras él va a casa a bañarse y cambiarse. Alejandro duda, pero acepta. Confía en ella más de lo que imaginó posible semanas atrás. Cuando entra al cuarto horas después, encuentra a su madre despierta. Más débil, pero consciente. Lucía está a su lado leyéndole algo en voz baja. Doña Carmen sonríe apenas al ver a su hijo. Hay un momento especial ahí, un silencio lleno de emoción. Doña Carmen le pide a Lucía que les dé un minuto. Lucía sale del cuarto con discreción. Alejandro se acerca a la cama. Doña Carmen le aprieta la mano con esfuerzo. Le dice que no quiere que su vida se reduzca al miedo de perderla, que lo ha visto cambiar en las últimas semanas, que volvió a sonreír, aunque él no se dé cuenta. Alejandro intenta callarla. No quiere hablar de despedidas, pero ella insiste. Le dice que no ignore lo que siente por Lucía, que no permita que el orgullo o el miedo lo hagan perder algo bueno. Él se queda sorprendido. No sabía que su madre lo notaba tan claro. Doña Carmen le dice algo más, algo que se le queda grabado, que algunas personas llegan en el momento exacto, porque así tiene que ser, y que él debe confiar en eso. Cuando Lucía vuelve a entrar, la mirada entre las dos mujeres es distinta, más profunda, más cómplice.
Pero mientras esa escena se desarrolla en el hospital, en otro lugar Valeria recibe una llamada. La información que pidió está lista. Hay registros del pasado de Lucía que no son ilegales, pero sí reveladores. Descubre que Lucía trabajó hace años en un hospital donde doña Carmen fue paciente durante un tratamiento anterior. No solo eso, hay evidencia de que coincidieron en varias ocasiones. Valeria sonríe al conectar las piezas. Eso significa que Lucía no llegó por casualidad. Ya conocía a la familia. Tal vez incluso sabía quién era Alejandro antes de ser contratada. Mientras en el hospital Alejandro siente que la crisis reforzó su decisión de no perder a Lucía, en paralelo se está armando una verdad que puede cambiarlo todo. Porque si Lucía ya conocía a doña Carmen antes de entrar a la casa, la historia del encuentro casual empieza a tambalearse. Esa noche, cuando regresan a casa después de confirmar que doña Carmen podrá volver pronto, Alejandro abraza a Lucía con fuerza. No le importa quién vea. Siente que casi la pierde a ella también en medio del susto. Lucía le devuelve el abrazo, pero en su mirada hay algo nuevo. Algo que mezcla alivio con una preocupación que todavía no tiene nombre. Como si supiera que el pasado que dejó atrás está más cerca de alcanzarla de lo que imaginaba. Después de la recaída en el hospital, algo cambia de manera definitiva en Alejandro. Tú lo notas en su forma de caminar, en la decisión que empieza a tomar forma en su mirada. La idea de perder a su madre lo golpeó fuerte, pero también le dejó claro que no quiere seguir posponiendo lo que siente por Lucía. La vida puede cambiar en una noche, y él ya no quiere vivir con miedo a lo que digan los demás. Doña Carmen regresa a casa más débil, pero estable. Los médicos ajustan el tratamiento y piden tranquilidad. Alejandro cumple todo al pie de la letra, pero ahora pasa menos tiempo encerrado en el estudio, y más en la sala, en el jardín, cerca de Lucía. Una tarde, mientras su madre duerme, Alejandro llama a Rogelio y le dice que quiere organizar una pequeña reunión en la casa el fin de semana. Nada grande, solo algunos socios cercanos y 2 amigos de confianza. Rogelio se sorprende porque hace meses que Alejandro evita cualquier evento social. Cuando le pregunta el motivo, Alejandro responde algo simple: ya es momento, el sábado llega, la casa está impecable, pero esta vez no se siente fría. Hay flores, música suave, luces encendidas en el jardín. Lucía no sabe exactamente qué está pasando. Alejandro solo le dijo que habría invitados y que quería que estuviera presente, no como empleada, sino como parte de la casa. Esa frase la dejó nerviosa. Parte de la casa. No está acostumbrada a ese lugar. Mateo también está ahí. Alejandro lo invitó personalmente. El chico acepta, aunque entiende que puede haber miradas incómodas. Cuando los invitados comienzan a llegar, las conversaciones fluyen con naturalidad. Alejandro los recibe con la seguridad que siempre ha tenido en el mundo de los negocios. Pero esta vez hay algo distinto. No se muestra distante ni arrogante. Está más relajado. En medio de la reunión, pide un momento de atención. Las voces se apagan poco a poco. Tú sientes que algo importante está por ocurrir. Alejandro habla claro. Agradece a quienes han estado cerca en momentos difíciles. Menciona la enfermedad de su madre y cómo eso le hizo replantear muchas cosas. Luego dice que hay alguien a quien quiere reconocer frente a todos. Busca con la mirada a Lucía. Ella se queda inmóvil. No esperaba ser el centro de nada. Alejandro la invita a acercarse. Lucía camina despacio, consciente de cada paso. Mateo observa desde un costado, con mezcla de orgullo y tensión. Alejandro dice que cuando su vida estaba marcada por la rutina y el miedo, llegó una persona que no solo ayudó en su casa, sino que devolvió alegría a su madre y calma a su propio corazón. No usa palabras exageradas, habla simple, directo. Luego suelta lo que cambia todo. Dice que está iniciando una relación con Lucía, que no es un rumor, ni una suposición, es una decisión, y que espera que quienes lo rodean respeten eso. El silencio dura unos segundos largos. Algunos intercambian miradas. Otros intentan sonreír con naturalidad. Rogelio aplaude primero, rompiendo la tensión. Poco a poco se suman otros. Lucía siente el corazón acelerado, no por vergüenza, sino por el peso del momento. Alejandro no solo confirmó lo que sentían, lo hizo público. Eso ya no tiene vuelta atrás. Pero justo cuando el ambiente empieza a relajarse, una figura aparece en la entrada del jardín. Valeria. Nadie la invitó. Nadie la esperaba. Camina con paso firme, sin prisa. Saluda con cortesía falsa. Dice que se enteró de la reunión y quiso pasar a felicitar. Sus ojos van directo hacia Lucía. Alejandro mantiene la compostura. Le pregunta qué hace ahí.
Valeria responde que solo quiere asegurarse de que todos conozcan la historia completa antes de aplaudir. Saca un sobre de su bolso. Dice que la transparencia es importante cuando se habla de relaciones que pueden afectar reputaciones. Alejandro intenta detenerla, pero ella ya abrió el sobre. Comienza a mencionar que Lucía trabajó en el hospital donde doña Carmen fue paciente años atrás, que no fue un encuentro casual, que hay registros de coincidencias en fechas y turnos. Las miradas se clavan en Lucía. Valeria no grita, no necesita hacerlo. Dice que tal vez todo fue planeado, que tal vez la cercanía con doña Carmen no fue una coincidencia, sino una estrategia. El aire se vuelve pesado. Mateo aprieta los puños. Alejandro mira a Lucía buscando una reacción inmediata. Lucía siente que el pasado que creyó cerrado acaba de abrirse frente a todos. Respira profundo. No niega que trabajó en ese hospital. No niega que vio a doña Carmen en ese tiempo. Pero dice algo que nadie esperaba. Dice que sí la conoció, que fue parte del equipo que la atendió durante una etapa difícil, que la admiró por su fortaleza, pero que nunca se acercó con otra intención que no fuera profesional. Que cuando años después buscó empleo y supo que la vacante era en esa casa, dudó en aceptar. Que no sabía si doña Carmen la recordaría. El murmullo crece. Alejandro siente una mezcla de sorpresa y confusión. No sabía nada de eso. Valeria sonríe, como si hubiera logrado su objetivo. Dice que la verdad siempre sale, pero doña Carmen, que escuchaba desde una silla cercana, pide la palabra. Su voz es débil, pero firme. Dice que sí recuerda a Lucía, que recuerda su trato amable cuando estaba en el hospital, y que cuando la agencia le habló de una candidata con ese nombre, fue ella quien pidió que la contrataran. El silencio ahora es absoluto. Alejandro voltea hacia su madre, desconcertado. Valeria pierde por un segundo la seguridad en su expresión. Doña Carmen continúa. Dice que no confió en una extraña. Confió en alguien que ya había demostrado su calidad humana cuando nadie sabía quién era Alejandro. Y ahí, frente a todos, la historia que parecía una estrategia calculada empieza a tomar otra forma. Una forma que nadie había imaginado. Una pieza nueva acaba de entrar al juego, y ya no está claro quién movió realmente las primeras fichas. La revelación de doña Carmen dejó a todos en silencio aquella noche. La reunión terminó antes de lo previsto. Los invitados se fueron con miradas curiosas y comentarios a medias. Valeria se retiró sin despedirse de nadie, pero no con derrota en el rostro. Más bien parecía alguien que apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron tensos. Alejandro no estaba molesto con Lucía por haber trabajado antes en el hospital donde su madre fue paciente. Le sorprendió, sí, pero la explicación de ambas tenía sentido. Lo que sí lo inquietaba era no haber sabido nada antes, no porque dudara de ella, sino porque sentía que había piezas que aún no conocía. Lucía también estaba removida, no por la acusación de Valeria, sino por lo que implicaba que doña Carmen hubiera pedido su contratación desde el inicio. Eso cambiaba la historia. Ella no sabía que la señora la recordaba con tanta claridad, no sabía que su llegada no fue solo una coincidencia, pero cuando parecía que el conflicto se iba a calmar, el golpe real llegó sin aviso. Una mañana, Alejandro es despertado por golpes fuertes en la puerta principal. No son visitantes habituales. Son dos hombres trajeados acompañados por un policía. Traen una orden legal. La casa queda en silencio absoluto. Lucía baja las escaleras confundida. Mateo, que había pasado la noche porque estudiaban juntos, también se asoma desde el pasillo. El documento es claro. Se le acusa formalmente de robo de objetos de valor dentro de la residencia. Una denuncia presentada por una persona cercana a la familia. Alejandro siente que el aire se le va. Pregunta quién hizo la denuncia. El nombre no lo sorprende. Valeria Montes. Según la acusación, desaparecieron unas joyas antiguas que doña Carmen guardaba en una caja fuerte pequeña dentro de su habitación. La denuncia afirma que la única persona con acceso constante al cuarto, además del personal médico, era Lucía. Lucía se queda inmóvil. No grita, no llora, solo repite que eso no es verdad. Doña Carmen pide que la lleven al salón. Está pálida, pero firme. Dice que nadie ha robado nada, que no ha notado la falta de ninguna joya. Los hombres explican que la denuncia incluye fotografías de la caja abierta y una lista detallada de piezas faltantes. Dicen que el proceso debe seguir su curso. Alejandro siente rabia, no solo por la acusación, sino por la humillación pública que implica. El personal observa desde lejos. Los rumores, que apenas empezaban a calmarse, ahora tienen combustible nuevo. Lucía entrega su bolso sin que se lo pidan. Permite que revisen todo. No encuentran nada, pero eso no detiene el proceso. La denuncia está presentada.
Debe investigarse. Valeria aparece esa misma tarde en redes sociales compartiendo mensajes sobre la importancia de proteger el patrimonio familiar. No menciona nombres, pero el mensaje es claro. La noticia corre rápido. Algunos medios digitales hablan de posible fraude dentro de la casa del empresario Alejandro Salazar. No dan detalles concretos, pero insinúan. Mateo enfrenta miradas duras en la escuela. Esta vez no son bromas, son acusaciones directas. Lo llaman hijo de ladrona. Él intenta mantenerse fuerte, pero se nota el golpe. Alejandro contrata a uno de los mejores abogados en la ciudad. Revisa cámaras de seguridad, registros de entrada y salida, movimientos del personal. Encuentran algo extraño. La caja fuerte fue abierta un día en que Lucía no estaba trabajando. Las cámaras de ese pasillo tuvieron una falla técnica justo durante ese periodo. La sospecha empieza a girar en otra dirección. Lucía, mientras tanto, siente que el mundo se le cae encima. No por la pérdida del trabajo, sino por la mancha que puede quedar sobre su nombre. Ha trabajado toda su vida con honestidad. Ahora su dignidad está en juego. Una noche, mientras Alejandro revisa documentos con el abogado en el estudio, doña Carmen pide hablar con él a solas. Le dice que esto no es solo un ataque contra Lucía, es un intento directo de destruir lo que están construyendo. Que alguien quiere forzarlo a elegir entre su reputación y su corazón. Alejandro lo sabe, pero no está dispuesto a ceder. Días después, el abogado consigue algo clave. Un registro de acceso muestra que la caja fue manipulada con un código maestro que solo 2 personas conocían, Alejandro y alguien que lo había solicitado años atrás por motivos administrativos, Valeria. El abogado le muestra la documentación. Alejandro siente una mezcla de furia y alivio. Esto cambia el rumbo. Pero antes de poder presentar formalmente la evidencia, ocurre algo más. Valeria concede una entrevista breve en un programa local. Habla como mujer preocupada, como alguien que intentó advertir. Dice que no le alegra tener razón, pero que las personas deben tener cuidado con quienes entran a su casa. Lucía ve la entrevista desde la sala, con Mateo sentado a su lado. No dice nada, solo aprieta las manos. Esa noche, Alejandro toma una decisión firme. No solo va a defender a Lucía, va a demostrar públicamente que la acusación fue un montaje. Pero lo que todavía no sabe es que Valeria no actuó sola. Alguien más tuvo acceso a información interna. Alguien dentro de la casa permitió que la manipulación fuera posible. El golpe legal no solo puso en riesgo la reputación de Lucía, abrió la puerta a una traición más profunda, una que todavía no tiene nombre claro. Y mientras todos creen que la batalla es entre 2 mujeres enfrentadas por amor, en realidad hay un juego más grande moviéndose en silencio detrás de las paredes de esa misma casa. La acusación de robo no solo dejó una herida en la casa, dejó una grieta invisible entre todos. Aunque Alejandro estaba convencido de la inocencia de Lucía, el simple hecho de que la denuncia existiera ya había sembrado algo difícil de borrar. Tú lo notas en las miradas del personal, en el silencio incómodo cuando ella entra a una habitación. Pero Alejandro no es hombre de quedarse esperando. Si alguien movió piezas en su propia casa, iba a descubrirlo. El abogado revisó cada detalle, las cámaras, los accesos, los horarios. La supuesta falla en el sistema de vigilancia del pasillo donde estaba la caja fuerte no fue un simple error técnico. Alguien desconectó el sistema durante exactamente 37 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Ese dato cambió el juego. Alejandro reunió al personal en la sala principal. No levantó la voz, no acusó a nadie directamente. Solo informó que había una investigación en curso y que quien estuviera involucrado tendría una última oportunidad de hablar antes de que todo se hiciera público. El silencio fue total. Tomás, el chofer, evitaba el contacto visual. La enfermera nocturna parecía nerviosa, pero nadie habló. Esa misma tarde, el abogado entregó otro informe. El código maestro usado para abrir la caja fuerte fue ingresado desde el panel principal del sistema, no manualmente en la caja. Eso significa que alguien con acceso a la sala de seguridad lo hizo, y esa sala solo tenía 3 personas autorizadas para entrar sin registro previo. Alejandro, el jefe de mantenimiento, y alguien más que tenía acceso administrativo desde años atrás. Valeria. Pero había algo que no cuadraba. Valeria no podía entrar a la sala de seguridad sin que alguien dentro le permitiera el acceso. Alejandro decidió revisar personalmente las grabaciones del exterior, y ahí apareció una imagen que lo dejó frío. 2 noches antes de la denuncia, un auto que él conocía bien estuvo estacionado frente a la casa durante más de 1 hora.
No era el de Valeria, era el de Rogelio, su socio. La mente de Alejandro empezó a conectar piezas. Rogelio había sido el primero en mencionar los rumores en la oficina. También sabía sobre el código maestro porque ayudó en la instalación del sistema años atrás. Alejandro lo llamó esa misma noche. La conversación fue directa. Rogelio intentó mostrarse sorprendido, pero su voz no sonaba firme. Alejandro le preguntó por qué su auto estuvo fuera de la casa aquella noche. Rogelio dijo que solo pasó a dejar unos documentos y que no quiso molestar. Alejandro no le creyó. Mientras tanto, el abogado logró obtener registros telefónicos mediante un permiso judicial. Entre las llamadas frecuentes de Valeria en las últimas semanas, apareció un número repetido, el de Rogelio. No era una casualidad. Lucía no sabía nada de esto. Solo sentía el peso de la acusación. Mateo había dejado de ir a clases por unos días para evitar confrontaciones. Doña Carmen notaba la tensión en el aire, y eso afectaba su recuperación. Alejandro decidió actuar sin avisar. Organizó una reunión pequeña en su oficina con Rogelio, el abogado y un perito en sistemas. Le mostraron las pruebas poco a poco, el registro del auto, las llamadas, el acceso al sistema. Rogelio intentó negar al principio. Dijo que hablaba con Valeria por negocios antiguos, que lo del auto era coincidencia. Pero cuando el perito mostró la hora exacta en que el sistema fue manipulado y la cámara del estacionamiento captó su vehículo salir minutos después, su silencio lo delató. La verdad empezó a salir en fragmentos. Rogelio había estado perdiendo poder dentro de la empresa. Sentía que Alejandro ya no lo consultaba como antes. La enfermedad de doña Carmen y la presencia de Lucía habían cambiado las prioridades del empresario. Valeria se acercó a él con una propuesta simple. Si lograban separar a Alejandro de Lucía, él recuperaría influencia y ella tendría una oportunidad de volver. La idea fue crear una acusación que pareciera sólida, que dañara la reputación de Lucía lo suficiente para que Alejandro dudara. Rogelio conocía el sistema de seguridad, sabía cómo manipularlo sin dejar rastros evidentes, pero subestimaron algo. Subestimaron que Alejandro no actuaría por orgullo, sino por convicción. Cuando Rogelio entendió que las pruebas eran suficientes para una denuncia formal por fraude y manipulación de evidencia, bajó la mirada. Intentó negociar. Ofreció devolver las joyas, que en realidad nunca salieron de la casa. Las habían escondido en un compartimento del garaje para simular el robo. Alejandro sintió una mezcla de rabia y traición más fuerte que cualquier rumor anterior. No solo atacaron a la mujer que empezaba a amar, también usaron su propia casa como escenario. Esa misma noche, la denuncia contra Lucía fue retirada oficialmente. El abogado presentó las pruebas ante las autoridades. La investigación ahora apuntaba hacia Rogelio y Valeria por falsedad de acusación y manipulación de pruebas. Cuando Alejandro regresó a casa y le contó todo a Lucía, ella no lloró, no gritó, solo cerró los ojos unos segundos. La injusticia había sido desarmada, pero la herida seguía ahí. Doña Carmen escuchó la historia completa desde su sillón. Dijo algo que dejó pensando a todos, que a veces las traiciones no vienen de quienes parecen enemigos abiertos, sino de quienes caminan al lado durante años. Rogelio fue suspendido de inmediato de la empresa. Valeria desapareció por unos días, pero no dio declaraciones públicas. Parecía que la verdad había salido y que la tormenta empezaba a calmarse. Pero tú sabes que todavía no es el final, porque mientras Alejandro celebraba en silencio haber protegido a Lucía, hay una pieza que aún no encaja del todo. Valeria no actuó solo por celos. Rogelio no arriesgaría su carrera solo por influencia. Hay algo más que los unió en ese plan, algo que todavía no ha sido revelado. Y cuando esa última pieza salga a la luz, no solo pondrá en duda el ataque, pondrá en duda el origen mismo de esta historia desde el principio. La caída de Rogelio parecía el cierre perfecto para la pesadilla. Las pruebas estaban claras, la denuncia contra Lucía se retiró, y la manipulación quedó expuesta. En la empresa, la noticia corrió rápido. Algunos fingieron sorpresa, otros ya sospechaban que algo raro pasaba. Valeria guardó silencio público, pero nadie creyó que se quedaría quieta. Tú lo sientes. Hay una calma extraña, como cuando el cielo se despeja demasiado rápido después de una tormenta fuerte. En la casa, la tensión baja un poco. Mateo vuelve a la escuela. Doña Carmen mejora lentamente. Alejandro pasa más tiempo en familia. Incluso comienzan a hablar, por primera vez sin miedo, sobre la posibilidad de formalizar la relación frente a todos, sin sombras. Pero Valeria no se rinde. Una noche, cuando Alejandro está en su estudio revisando documentos, recibe un mensaje desde un número desconocido.
Solo dice una frase. Aún no sabes toda la verdad sobre ella. El mensaje viene acompañado de una fotografía antigua. Alejandro abre la imagen. Es una foto tomada en el hospital años atrás. Se ve a doña Carmen en una camilla, más joven, más fuerte que ahora. A su lado, una mujer con uniforme médico le acomoda una almohada. Esa mujer es Lucía. Alejandro se queda inmóvil. Sabía que trabajaron en el mismo hospital. Lo supo la noche de la reunión. Pero la foto no es casual. Está tomada desde un ángulo lejano, como si alguien hubiera estado observando sin que ellas lo notaran. El mensaje siguiente llega segundos después. Ella no apareció por coincidencia. Pregúntale por qué realmente aceptó el trabajo. El corazón de Alejandro late con fuerza. No quiere desconfiar. No quiere volver a ese lugar oscuro. Pero la duda es una semilla que crece rápido cuando alguien la riega. Esa misma noche enfrenta a Lucía. No lo hace con enojo, sino con una mezcla de confusión y necesidad de entender. Le muestra la foto. Lucía se queda en silencio más tiempo del esperado. No niega nada. Reconoce la imagen. Dice que sí, que estuvo ahí, que cuidó a doña Carmen durante una etapa difícil. Alejandro le pregunta directamente si sabía que esa era su casa cuando fue a la entrevista. Lucía tarda unos segundos en responder. Sí. La palabra cae pesada. Explica que cuando la agencia le habló del empleo y mencionaron el nombre de la paciente, lo reconoció. Recordó a doña Carmen de inmediato. Recordó su fortaleza, su manera de agradecer incluso en el dolor. Pero lo que no sabía era que el hijo era el mismo hombre que ahora tenía enfrente. Alejandro frunce el ceño. Eso no cuadra del todo. Su apellido siempre fue conocido. Lucía respira profundo y continúa. Dice que cuando trabajó en el hospital, Alejandro casi no estaba presente, que vivía fuera del país en ese tiempo. Ella nunca lo vio en persona. Solo escuchó que tenía un hijo empresario, pero no conectó nombres hasta después. Entonces confiesa algo más. Cuando llegó a la entrevista en la casa y vio a Alejandro por primera vez, sí supo quién era, pero no por interés, sino porque doña Carmen, en el hospital, hablaba de su hijo con orgullo, contaba historias, mostraba fotos en su celular. Lucía dice que dudó en aceptar el trabajo precisamente por eso, porque temía que pareciera que estaba buscando acercarse, pero también sintió que podía ayudar, que conocía el carácter de doña Carmen y que podía aportarle tranquilidad. Alejandro escucha todo en silencio. No detecta mentira en su voz, pero hay una parte que aún no entiende. El celular vibra de nuevo. Otro mensaje. No fue casualidad que la contrataran. Pregunta quién la recomendó realmente. Alejandro levanta la mirada lentamente. Recuerda la noche de la reunión. Recuerda cuando doña Carmen dijo que fue ella quien pidió su contratación. En ese momento no le dio mayor importancia. Ahora todo parece diferente. Va al cuarto de su madre sin avisar. Le muestra la foto. Le pregunta si sabía que Lucía trabajó con ella antes de que la agencia la propusiera. Doña Carmen no se sorprende. Dice que sí, que cuando escuchó su nombre en la lista de candidatas, lo reconoció, que pidió que la entrevistaran primero, que no fue manipulación, fue intuición. Alejandro siente que el suelo se mueve bajo sus pies. Le pregunta por qué no se lo dijo desde el principio. Doña Carmen lo mira con una mezcla de ternura y firmeza. Dice que si se lo hubiera contado, él habría pensado que todo estaba planeado, que necesitaba verlo por sí mismo, que necesitaba enamorarse sin prejuicios. El silencio se hace largo. Alejandro empieza a unir piezas. Lucía no planeó su entrada como Valeria insinuaba, pero su madre sí intervino en el proceso. Eso cambia la narrativa completa. Mientras tanto, en otro lugar, Valeria sonríe al saber que el mensaje fue entregado. No inventó la foto, no falsificó nada. Solo puso la información en el momento justo para sembrar duda. Pero incluso ella no conoce toda la historia, porque lo que Alejandro aún no sabe es que doña Carmen no solo recordó a Lucía por su buen trato. Hay algo más profundo que las conecta desde aquel hospital. Algo que todavía no ha salido a la luz. Y ahora que la verdad parcial empieza a revelarse, la historia ya no gira solo alrededor de celos o traiciones empresariales. Gira alrededor de una decisión tomada años atrás, en una habitación de hospital. Una decisión que doña Carmen guardó en silencio y que está a punto de cambiar la forma en que Alejandro entiende todo lo que ha vivido desde que Lucía cruzó la puerta de su casa. Después de descubrir que doña Carmen intervino para que Lucía fuera contratada, Alejandro ya no puede ver los últimos meses como una simple coincidencia. Tú lo notas en su mirada. No está enojado, pero sí removido. Hay piezas que todavía no encajan del todo. Esa noche casi no duerme. Recuerda cada momento desde que Lucía llegó. La primera risa de su madre,
las conversaciones en la tarde, la cena, la acusación. Todo parece parte de algo que empezó mucho antes de que él se diera cuenta. A la mañana siguiente entra al cuarto de doña Carmen decidido a entenderlo todo. No quiere medias verdades. No quiere intuiciones a medias. Se sienta frente a ella y le pide que le cuente exactamente qué pasó en el hospital años atrás. Doña Carmen respira profundo. Sabe que ese momento iba a llegar. Empieza recordando aquella etapa difícil. Estaba sola la mayor parte del tiempo porque Alejandro vivía en el extranjero expandiendo la empresa. Él llamaba, enviaba dinero, pagaba los mejores tratamientos, pero no podía estar presente siempre. En medio de esa soledad, conoció a Lucía, una joven enfermera auxiliar que no solo cumplía con su trabajo, sino que se quedaba unos minutos extra para conversar. No por obligación, porque veía que doña Carmen necesitaba hablar. Le contaba historias de su hijo, de cómo había levantado la empresa desde cero después de la muerte de su esposo. Lucía escuchaba con atención real. Nunca preguntó cuánto dinero tenía la familia. Nunca mostró curiosidad por el apellido. Un día, durante una madrugada complicada, doña Carmen sufrió una crisis fuerte. No era la primera, pero sí una de las más delicadas. El personal estaba ocupado con otros pacientes, y Lucía fue quien notó primero que algo no estaba bien. Insistió hasta que trajeron al médico. Esa intervención temprana evitó complicaciones mayores. Doña Carmen nunca olvidó eso. Pero hay algo más. Días después de esa crisis, doña Carmen tuvo una conversación larga con Lucía. Le habló del miedo que tenía de dejar a su hijo solo. Le confesó que Alejandro había dedicado su vida al trabajo, que había dejado relaciones por priorizarla a ella. Le dijo que le preocupaba que nunca encontrara a alguien que lo quisiera de verdad. Lucía escuchó en silencio. No dio consejos. Solo dijo algo simple, que ningún hombre que cuide así a su madre puede estar destinado a quedarse solo. Doña Carmen le contó que soñaba con ver a su hijo formar una familia, pero que todas las mujeres que se acercaban parecían interesadas más en el apellido que en el corazón. Lucía no respondió nada más. El tratamiento terminó meses después. Doña Carmen salió del hospital y la vida siguió. Perdió el contacto con Lucía, pero la imagen de esa joven que se quedaba a escucharla sin interés quedó grabada en su memoria. Años después, cuando su enfermedad volvió a complicarse, y la agencia le envió perfiles de candidatas para trabajar en la casa, vio el nombre Lucía Hernández y lo reconoció. Pidió su expediente. Confirmó que era la misma persona. Y tomó una decisión. Pidió que la llamaran primero. No le dijo a Alejandro que la conocía. Quería observar. Quería ver si la esencia que recordaba seguía ahí. Cuando Lucía llegó a la entrevista, doña Carmen la reconoció al instante. Lucía también la reconoció. Se miraron unos segundos más de lo normal, pero ninguna dijo nada frente a Alejandro. Después, en una conversación privada, doña Carmen le preguntó por qué aceptó el trabajo sabiendo que podía malinterpretarse. Lucía respondió que necesitaba empleo, pero que también sentía cariño por ella, que si en algún momento notaba incomodidad, se iría sin problema. Doña Carmen decidió guardar el secreto, no para manipular, sino para permitir que las cosas fluyeran sin presión. Alejandro escucha todo en silencio. Cada palabra lo sacude. No hubo plan romántico calculado. No hubo estrategia de conquista, pero tampoco fue una coincidencia pura. Entonces, hace la pregunta que le quema por dentro. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Doña Carmen lo mira con una mezcla de cansancio y amor profundo. Le dice que si él hubiera sabido, habría puesto distancia, que habría sospechado, que su orgullo no le habría permitido abrirse. Le dice algo más. Yo necesitaba saber si eras capaz de enamorarte sin pensar en dinero ni apariencias. La frase queda suspendida. Alejandro siente una mezcla de sorpresa y emoción. Durante años creyó que protegía a su madre. Ahora descubre que ella también lo protegía a él. Esa tarde busca a Lucía en el jardín. Le cuenta que habló con doña Carmen, que ya sabe todo. Lucía baja la mirada, esperando reproche, pero Alejandro no la acusa. Le pregunta solo una cosa: si en algún momento aceptó el trabajo pensando en él. Lucía niega con firmeza. Dice que cuando llegó, él era solo el hijo del que doña Carmen hablaba con orgullo, que lo conoció de verdad después, viendo cómo cuidaba a su madre sin descanso. Le dice que si hubiera querido acercarse por interés, habría usado la información del hospital desde el primer día. No lo hizo porque no quería que pareciera algo calculado. Alejandro la observa largo rato. Las piezas finalmente encajan. Pero justo cuando parece que todo está claro, doña Carmen pide hablar con ambos esa misma noche. Hay algo que todavía no ha dicho.
algo que guardó incluso más tiempo que el recuerdo del hospital, y cuando lo diga, no solo cambiará la historia de cómo se conocieron, cambiará la forma en que Alejandro entenderá su propia vida y las decisiones que creyó haber tomado solo. Esa noche la casa está en silencio, pero no es el silencio pesado de antes, es uno cargado de expectativa. Tú lo sientes. Alejandro y Lucía entran juntos al cuarto de doña Carmen. La luz es tenue. Ella está recostada, más débil que otros días, pero con la mirada clara, decidida. Les pide que se sienten. No quiere interrupciones. No quiere que intenten tranquilizarla. Dice que hay algo que ha guardado durante años y que ya no puede seguir en secreto. Alejandro siente un nudo en el estómago. Cree que ya sabe todo. Cree que la historia del hospital fue el último giro. Pero no. Doña Carmen empieza hablando despacio. Recuerda nuevamente aquella madrugada en el hospital, cuando Lucía insistió en llamar al médico. Dice que ese no fue el único momento importante, que días después de esa crisis, recibió resultados médicos que no le mostró a nadie. Alejandro frunce el ceño. Ella explica que en ese tiempo los doctores detectaron una complicación grave que podía avanzar rápido. No se lo dijo a su hijo porque él estaba cerrando un negocio clave en el extranjero. No quería distraerlo ni verlo abandonar todo por miedo, pero lo que sí hizo fue algo distinto. Había notado en Lucía una honestidad que no veía en muchas personas, así que un día le pidió que se quedara unos minutos más después de su turno. Le habló claro. Le dijo que si su enfermedad empeoraba, temía que Alejandro se quedara solo. Le contó que su hijo no confiaba fácilmente en nadie, que muchas mujeres se habían acercado por interés. Lucía escuchó en silencio, como siempre. Entonces doña Carmen le pidió algo que nadie imaginaba. Le pidió que si algún día volvía a cruzarse en su vida, no se apartara por miedo a las diferencias sociales, que no permitiera que el dinero fuera una barrera, si veía algo genuino en Alejandro. Lucía se quedó impactada en ese momento. Le respondió que eso no dependía solo de ella, que la vida no se puede forzar. Doña Carmen le dijo que no quería forzar nada, solo quería que, si el destino las volvía a cruzar, no huyera. Años después, cuando volvió a enfermar y vio el nombre de Lucía en la lista de candidatas, recordó esa conversación. No fue solo intuición, fue una segunda oportunidad. Alejandro siente que el corazón le late fuerte. Mira a Lucía buscando una reacción. Ella tiene los ojos llenos de lágrimas, pero no por culpa, por emoción contenida. Doña Carmen continúa. Dice que decidió no contarle nada a Alejandro porque sabía que su hijo es orgulloso, que si le decía que había hablado con Lucía sobre su vida personal años atrás, él habría cerrado la puerta de inmediato. Pero hay algo más. Doña Carmen toma aire con dificultad y pide que acerquen el cajón de su mesa de noche. De ahí saca un sobre viejo. Se lo entrega a Alejandro. Dentro hay una carta con fecha de años atrás. Está dirigida a él. Alejandro la abre con manos temblorosas. Empieza a leer en voz baja. En la carta, doña Carmen escribe que si algún día Alejandro se siente perdido o desconfiado del amor, recuerde que no todo el mundo se mueve por interés, que hay personas que llegan sin buscar nada, que confíe en su corazón más que en su apellido. Al final de la carta hay una línea que lo deja sin aliento. Si estás leyendo esto, es porque ya conociste a la mujer que te ve como yo siempre quise que alguien te viera. Alejandro levanta la mirada lentamente. Las piezas se encajan de una forma que no esperaba. No fue manipulación. No fue un plan frío, fue el deseo de una madre que veía más allá del presente, que supo reconocer la calidad humana de Lucía antes de que su hijo pudiera hacerlo. Lucía rompe el silencio. Dice que nunca buscó cumplir ninguna promesa hecha en un hospital, que cuando volvió a ver a Alejandro en la entrevista, dudó mucho, que incluso pensó en rechazar el empleo para no complicar las cosas, pero que al verlo cuidar a su madre con esa dedicación, supo que lo que doña Carmen le dijo años atrás no era exageración. Alejandro siente que algo dentro de él se libera. Durante tanto tiempo, creyó que debía protegerse de quienes se acercaban por dinero. Nunca imaginó que alguien pudiera llegar a su vida con una historia tan entrelazada con la de su madre. Doña Carmen sonríe débilmente. Dice que no le importa cuánto tiempo le quede, que ahora está tranquila, que no dejó a su hijo solo. Esa noche, mientras Alejandro sostiene la mano de su madre y la otra de Lucía, entiende que su historia de amor no empezó el día de la entrevista. Empezó años atrás, en una habitación de hospital, cuando una joven enfermera decidió quedarse unos minutos extra para escuchar a una mujer que temía por el futuro de su hijo. Y ahora, en esa misma casa que antes se sentía fría y vacía,
Las decisiones tomadas en silencio por una madre cambian el rumbo de todos.